Para seguir con el programa y abordar el tema sobre la historia de la cultura en Guatemala, tenemos a bien el honor y la dicha de contar con la presencia del profesor Oswaldo Sánchez, originario del municipio de El Acintal, departamento de Retauleu. Él, con sus estudios o cursos realizados dentro y fuera del país, nos va a ayudar a poder orientar, ampliar el tema que nosotros en este momento pues estamos desde ya por desarrollar. Pues bienvenido, profesor, y con mucha alegría pues lo recibimos. Sabemos de que sus aportes serán de mucha importancia para nosotros para poder adquirir nuevos conocimientos y la comprensión de esa historia marcada en Guatemala y que es necesario poder conocerlo. Por eso, para ello hemos planteado 3 interrogantes que nos permitirán como vías para llegar a explicar esos conocimientos que nos compartirá el profesor Oswaldo. La primera interrogante: ¿qué influencias tiene el colonialismo en la historia de la cultura en Guatemala? Segunda interrogante: ¿qué influencias tiene la política y la economía en la cultura de Guatemala? Tercera interrogante: ¿qué imagen o cómo se identifica el guatemalteco con su cultura? Bueno, profesor, bienvenido nuevamente y el tiempo es de usted y pues muy agradecidos con usted por haberse tomado el tiempo. Disculpe que retomo nuevamente esto, pero creo que sus aportes será de tanto bien para nosotros, para poder ampliar este tema que estamos pues abordando como grupo de filosofía de la cultura de la Universidad Landívar, con sede en Quetzaltenango, y somos el grupo de los seminaristas del Seminario Mayor Nacional de la Asunción. Bienvenido y el tiempo es de usted, profesor. Quiero iniciar agradeciendo a los estudiantes de la Filosofía de la Cultura de la Universidad Rafael Landívar y formandos del Seminario Mayor de la Asunción de Guatemala por la invitación. Me han pedido abordar varios temas de importancia para el país. La primera interrogante que me plantean es precisamente la influencia que tiene el colonialismo en la cultura de Guatemala. Yo quisiera iniciar aclarando de que en Guatemala no existe cultura, no existe una cultura. Hay una diversidad de culturas. Por ejemplo, está la cultura indígena, la cultura mestiza, la cultura criolla inclusive, ¿verdad? Guatemala material e ideológicamente sigue subsistiendo como un país muy colonizado y con una población en condición de colonialidad, es decir, aceptando, reproduciendo e incluso defendiendo los intereses de las élites nacionales que colonizan internamente a los pueblos, ¿verdad? Después o a partir de la firma de los acuerdos de paz en el año de 1996, en Guatemala vinieron varias ONGs, principalmente ONGs neoliberales. Actualmente promocionan únicamente folclore, ¿verdad? Promocionan únicamente la cultura, nuestra vestimenta o el traje con un fin lucrativo, con un fin económico. Mientras que para nosotros los pueblos, nuestros trajes encierran toda una historia, encierran sentimiento, es la identidad propia de cada una de nuestras culturas, ¿verdad? Entonces, queda demostrado
que las agencias de cooperación extranjera no promocionan derechos colectivos de los pueblos, ¿verdad? No es lo mismo ver a una hermana indígena promocionar un traje en un certamen que ver a una hermana indígena promocionar derechos colectivos de la población o de los pueblos, ¿verdad? Entonces, el colonialismo en Guatemala sigue afectando de gran manera, sigue configurando, sigue impactando, ¿verdad? El pensamiento, el sentimiento, la actitud, ¿sí?, de muchas poblaciones en Guatemala. Y esto precisamente lo hacen porque buscan seguir despojando, buscan seguir saqueando nuestros bienes comunes allá en los territorios, ¿verdad? Con respecto a la segunda interrogante que tiene que ver con la política y la economía, yo les quisiera mencionar de que el actual sistema político de nuestro país ha demostrado que nosotros los indígenas, por más que nos portemos bien o por más que intentemos modernizarnos, siempre seremos los no ciudadanos, sin derechos ni oportunidades en este Estado criollo neoliberal, ¿verdad? Nos han vendido también la falsa democracia, que los pueblos tenemos que ir únicamente a votar a cada 4 años, pero no participar, ¿verdad?, en puestos de elección popular, sino solo a votar, ¿verdad? Las ONGs también hacen esa tarea de empoderar a los pueblos como sujetos apolíticos, a manera que no ejerzamos nuestros derechos sociopolíticos. Nosotros siempre hemos dicho que los pueblos debemos de ejercer nuestros derechos culturales hacia nuestros derechos sociopolíticos. Sin el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos como pueblos, pues nuestra liberación, nuestra autodeterminación seguirá siendo únicamente un sueño. En el plano económico, la situación es muy difícil para nosotros los pueblos. Hoy vivimos en medio de una pandemia, en medio de una crisis que vino a desnudar la realidad histórica que hemos vivido los pueblos. El gobierno de Guatemala está siguiendo un guión ordenado por Estados Unidos, que es endeudar al país, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para que después de que esta deuda no se pague, pues ellos vendrán con más fuerza a seguir privatizando lo poco que nos va quedando de bienes y servicios públicos en Guatemala, ¿verdad? Entonces, realmente la política y la economía sigue afectando de gran manera a nuestros pueblos. Vivimos en una condición de desigualdad económica sobre todo. Y esta condición de desigualdad hace que los pueblos vivamos en una situación de mendicidad siempre, de pobrecía, que es muy bien aprovechado por las élites económicas del país, principalmente en campaña política electoral, ¿verdad? Entonces, ellos juegan con esa situación, ellos juegan con nuestra pobrecía, se presentan como los salvadores de los pueblos, vienen a regalar arroz, frijol, con el objetivo de que los pueblos terminemos eligiendo al mismo patrón que tanto daño le ha hecho a nuestras culturas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que si los pueblos viviéramos, digamos, sin esa dominación política y económica, sin esa dominación educativa incluso, viviéramos en una situación diferente, en una condición, digamos, con más dignidad. En cuanto a la tercera interrogante, que tiene que ver con la manera en que los guatemaltecos se identifican con su cultura. Actualmente tenemos un modelo de Estado
instaurado en el país desde hace muchos años. Y ese Estado limita que los guatemaltecos nos identifiquemos con nuestra cultura, ¿verdad? Podemos ver ahí desde el sistema educativo, desde muy pequeños nos imponen un uniforme escolar que no tiene nada que ver con nuestra cultura, con nuestro vestuario como pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, también en la sociedad hoy en día identificarse como indígena también es ser objeto de discriminación, de exclusión, de racismo, de inferioridad, ¿verdad? Entonces es muy complicado, pero es importante también reconocer que ya hay un proceso de reidentificación, ya hay un proceso de autoidentificación, ¿verdad? Con las identidades o con las características culturales de cada uno de nuestros pueblos, ¿verdad? Hoy ya nos empezamos a escuchar, yo soy Maya Mam, yo soy Maya Quiché, ¿verdad? Yo soy Xinca, ¿verdad? Aunque los mestizos muy poco, la verdad, los hermanos mestizos aún es muy poco, aún hay hermanos mestizos que se consideran chapín, ¿verdad? Pero bueno, ahí poco a poco también van avanzando en el proceso de autoidentificarse con su cultura, ¿verdad? También es importante mencionar de que este proceso también corre el riesgo de terminar únicamente en el uso del traje, únicamente en el uso de la vara, en el uso del morral, en el uso de nuestro idioma, ¿verdad? Y olvidarnos de la otra dimensión que es muy importante, que son nuestros derechos colectivos como pueblos, nuestros derechos sociopolíticos como pueblos, ¿verdad? Y a medida que estos derechos sociopolíticos lo vayamos ejerciendo como pueblos, es de sentirnos orgullosos, ¿verdad? También sabemos que hace falta mucho trabajo por hacer, pero reconocemos, valoramos que ya hay iniciativas en el país de todo esto que estamos hablando. Hoy los pueblos ya empezamos a hablar de Estado plurinacional, ¿verdad? Donde los pueblos podamos expresarnos, podamos consensuar, podamos hablar, podamos decidir, ¿verdad? Entonces, ese es el horizonte ahora, la construcción de un Estado plurinacional que garantice nuestros derechos, tanto colectivos como individuales, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Yo estoy muy agradecido por la invitación que me hicieran. De verdad, espero haber contribuido en algo con lo que ustedes están analizando. Muchas gracias.